crees que estás fortaleciendo tu caso de asilo al presentar todos los documentos posibles, pero ¿qué pasaría si te dijera que algunos de esos materiales útiles en realidad están perjudicando tus posibilidades? Hay 4 tipos de documentos que los solicitantes de asilo frecuentemente presentan que pueden dañar seriamente su caso. Hoy voy a exponerlos todos y estamos comenzando ahora mismo. Soy Brian Manning y soy un oficial de asilo con el gobierno, pero ahora como abogado de asilo ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en Estados Unidos a través del asilo. Déjenme saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás considerando aplicar. Y bueno, me gustaría especialmente saber de ti si has estado esperando una entrevista de asilo durante varios años. Házmelo saber cuánto tiempo has estado esperando. Como oficial de inmigración con el gobierno, revisé miles de solicitudes y como ex oficial de asilo no puedo decirte cuántas veces vi a solicitantes presentar documentos que pensaban que fortalecerían sus casos, pero que en realidad creaban problemas. Cada día habría expedientes llenos de materiales que me hacían pensar, realmente no deberían haber incluido esto. Es completamente comprensible. Los solicitantes de asilo quieren proporcionar tanta información como sea posible para probar sus casos, pero este enfoque puede seriamente salir mal. Comencemos con el error de documento número 1. Declaraciones excesivamente largas. Una declaración, a veces llamada declaración personal, es tu oportunidad de explicar con tus propias palabras lo que te sucedió y por qué estás buscando asilo. Este documento puede realmente ayudar a tu caso si se hace correctamente, pero muchos solicitantes malinterpretan completamente su propósito. He visto declaraciones que tenían 20, 30, incluso 40 páginas de largo. Un caso memorable tenía una declaración de 52 páginas que incluía una historia política detallada del país del solicitante, descripciones de su infancia e información sobre su familia extendida que no tenía absolutamente ninguna relevancia para su solicitud de asilo. Aquí está la verdad. Los oficiales de asilo simplemente no tienen tiempo para leer declaraciones extremadamente largas. Cuando un oficial ve una declaración de 10 páginas, es probable que la revise por encima o, honestamente, se salte grandes porciones por completo. Lo que es peor, cuando incluyes información irrelevante, distrae y diluye los aspectos verdaderamente importantes de tu caso. Los hechos clave que te hacen elegible para el asilo quedan enterrados en detalles innecesarios. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Mantén tu declaración concisa. Idealmente, alrededor de como 3-4 páginas como máximo. Concéntrate únicamente en los hechos que establecen que has sido perseguido o tienes un temor fundado de persecución en el futuro basado en uno de los 5 características protegidas bajo la ley de asilo. Tienes que centrarte en las cosas que realmente le importan al oficial. Y eso, por supuesto, significa que primero tienes que estar educado sobre las cosas que realmente importan en un caso de asilo. Y luego, tienes que transmitirlas en tu declaración de una manera lógica, concisa y poderosa. Con suerte, tu abogado de asilo te está ayudando a hacer exactamente esto. Por cierto, si quieres maximizar tus posibilidades de éxito en el asilo, asegúrate de presionar el botón de suscripción y la notificación de campana para que no te pierdas los conocimientos que comparto en este canal. Bien, hablemos del error de documento número 2. Materiales no traducidos o mal traducidos. Cualquier documento que no esté en inglés debe ir acompañado de una traducción certificada. Pero muchos solicitantes no traducen los documentos por completo o presentan traducciones con errores graves, inconsistencias o lenguaje poco claro que distorsiona el significado del texto original. Las traducciones deficientes pueden crear problemas devastadores para tu caso. En un caso que manejé como oficial de asilo, la traducción de un informe médico se refería a heridas en la cabeza en un párrafo y lesión cerebral en otro. Quiero decir, esas dos cosas son similares, pero no exactamente
iguales. Una lesión cerebral es mucho más grave que una simple herida en la cabeza. Esta inconsistencia planteó serias dudas sobre lo que realmente le sucedió al solicitante, lo que llevó a importantes preocupaciones de credibilidad que amenazaron todo el caso. Otro solicitante presentó un informe policial con una traducción que lo hacía sonar como si fuera un sospechoso en lugar de una víctima, completamente opuesto a lo que decía realmente el documento original. Esta mala traducción casi resultó en una denegación antes de que se descubriera el error. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Utiliza traductores profesionales con experiencia en documentos legales, no solo amigos o familiares que hablan ambos idiomas. El traductor debe certificar que es competente en ambos idiomas y que la traducción es completa y precisa. Esa certificación debe incluir el nombre, dirección, firma y fecha de traducción del traductor. Incluso con un traductor profesional, siempre haz que alguien más revise la traducción comparándola con el original si es posible. El pequeño costo adicional vale la pena para evitar las consecuencias potencialmente catastróficas de una mala traducción. Y ten en cuenta que si vas a hacer tu entrevista en un idioma que no sea inglés, debes asegurarte de utilizar un intérprete profesional con experiencia en la oficina de asilo. Los errores en la interpretación durante la entrevista representan un riesgo significativo para tu caso. Muy bien, error de documento número 3. Información irrelevante sobre las condiciones del país. La información sobre las condiciones del país, si se utiliza correctamente, puede apoyar tu caso. Puede ayudar al oficial a entender el contexto crucial y ver que personas como tú están en riesgo. Los informes oficiales y cosas como artículos de noticias de fuentes confiables pueden ayudarte a probar otros elementos de tu caso también, como en los casos donde los perseguidores no son del gobierno, puede ayudarte a demostrar que las autoridades no pueden o no quieren protegerte. Muchos solicitantes de asilo presentan cientos o miles de páginas de informes generales sobre las condiciones en sus países. He visto solicitudes con informes completos de derechos humanos, revistas académicas, artículos de noticias y relatos históricos que tienen prácticamente ninguna conexión con la solicitud específica de asilo. Bueno, cuando era oficial de asilo, recibir una presentación de, digamos, 500 páginas de información general del país era increíblemente frustrante. Los oficiales de asilo simplemente no tienen tiempo para leer grandes cantidades de material general. Lo más problemático es cuando los solicitantes presenten esta información sin resaltar las partes relevantes o explicar cómo se relaciona con su situación específica. Esto crea la impresión de que estás tratando de abrumar al oficial con información en lugar de presentar un caso enfocado y bien razonado. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Sé selectivo. Elige solo informes específicos que se relacionen directamente con tu reclamo. Si estás reclamando persecución basada en tu actividad política, por ejemplo, incluye informes que discuten específicamente cómo se trata a los disidentes políticos en tu país. Lo más importante es no solo arrojes el informe completo en tu presentación. En cambio, extrae las secciones más relevantes, resalta los pasajes clave en amarillo y explica en tu cartel de presentación precisamente cómo esta información apoya tu reclamo específico. Y bueno, idealmente tienes un abogado de asilo manejando todo esto por ti, en cuyo caso no necesites lidiar con las condiciones del país en absoluto. Tu abogado de asilo debería estar proporcionando un informe legal en el que cite y analice información relevante sobre las condiciones del país, proporcionando contexto y aprovechándola como un medio para enfatizar los puntos más importantes en tu caso. Pero si no tienes un abogado que haga esto por ti, bueno, entonces deberías tratar de hacer una versión reducida en tu cartel de presentación, haciendo referencia a las partes más importantes y relevantes de la información sobre las condiciones del país que estás proporcionando. Muy bien, error de documento número 4. Declaraciones inconsistentes de testigos. Las cartas de testigos pueden corroborar poderosamente tu solicitud de asilo, pero cuando estas declaraciones o cartas contradicen tu testimonio o entre sí, pueden destruir completamente tu credibilidad y hundir todo tu
caso. He visto casos donde un solicitante afirmaba que fue atacado en una fecha determinada, pero su testigo declaró que sucedió meses después, o donde el solicitante describió ser golpeado por 3 personas, pero su testigo mencionó 5 atacantes. Esas discrepancias, incluso si parecen menores, pueden llevar a los oficiales de asilo o jueces a cuestionar si los eventos ocurrieron en absoluto. El problema a menudo surge cuando los solicitantes no revisan cuidadosamente lo que escriben sus testigos, o cuando los testigos, por ejemplo, exageren o agreguen detalles que creen que ayudarán sin darse cuenta de que están creando peligrosas inconsistencias que socavan todo el caso. Entonces, ¿qué deberías hacer en su lugar? Sé extremadamente selectivo sobre qué testigos incluyes. Elige solo aquellos con conocimiento directo y de primera mano de los eventos. Prepáralos cuidadosamente explicando la importancia de la precisión, no la exageración o el embellecimiento. Revisa todas las declaraciones de testigos varias veces antes de la presentación para asegurarte de que se alineen perfectamente con tu propio testimonio y con la verdad. Si hay pequeñas discrepancias que no pueden resolverse, es mejor simplemente no incluir la declaración problemática del testigo. Recuerda, es mucho mejor tener 1 o 2 declaraciones de testigos fuertes y consistentes que múltiples declaraciones con contradicciones que podrían demoler tu credibilidad. De hecho, es realmente mejor tener 0 declaraciones de testigos que tener inconsistencias. Y también recuerda, la calidad es mucho más importante que la cantidad en los casos de asilo. Todo lo que presentes debe apoyar directamente uno de los elementos clave requeridos para el asilo. Es mucho mejor tener evidencia limitada pero genuina que documentación cuestionable que levante banderas rojas. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. Ese número es 713-909-0401. Y recuerda, ayudamos a personas en todo el país, así que no importa dónde vivas. Llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo, para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. De nuevo, yo soy Brian Manning y es un honor servirte en tu viaje hacia el asilo.